Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si visitas el Parque Metropolitano de Santiago y detectas alguna situación de riesgo o peligro como robos, accidentes o algún foco de incendio, infórmalo de inmediato al número de emergencias 1466 desde tu celular. Más información en parquemed.cl y en redes sociales @parquemedmimbu. Todas las semanas regalamos un libro porque Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro de hoy se llama Todo este tiempo, es de dos autoras, Mickey Dougherty y Rachel Lippincott, que son autoras del bestseller mundial A 2 metros de ti, una historia que además mezcla amor con cierta situación que dice te hará creer en el destino. Kim y Kimberly eran la pareja perfecta desde el instituto, pero la noche de su graduación tienen un accidente de coche y ella muere. La vida de Kyle cambia para siempre y nadie parece entender cómo se siente hasta que llega Marley. Ya parece bien interesante. Todo este tiempo concursar a través de penguinlibros.com. Muchas gracias por la atención. Estamos ya con nuestros primer panelistas. Clásicos de los días miércoles. Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Hola, Fernando, un gran abrazo, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y también Alberto Mayol, desde el viejo mundo, ¿cómo estás, Alberto? Alberto. Sí. Ahí estás. Alberto, ¿me escuchas? Alberto. Ya, vamos a tratar de mejorar la conexión con Alberto. Mientras tanto, Pancho, bueno, hay muchas cosas desde la elección de gobernadores regionales que han pasado en términos de, otra elección más donde la balanza es, pero brutalmente favorecedora de lo que podríamos llamar la oposición o las distintas oposiciones, hay toda una serie de proyectos de ley que se están discutiendo, el proyecto de voto obligatorio que pasó la Cámara de Diputados ayer. ¿Cómo viste tú todo eso en vista, además de que los partidos de la Unidad Constituyente, como la Democracia Cristiana, el PPD y el PS, además tomaron la decisión de que tuvieran una candidatura presidencial en común, Pancho? Bueno, como siempre, las elecciones se explican, se interpretan y se proyectan, ¿no? Y creo que esta del domingo pasado sirve para proyectar algunos resultados que obviamente van a influir en las decisiones que se tomen o están influyendo en las decisiones que se van a tomar de aquí a noviembre cuando tengamos las próximas elecciones. Entre medio, obviamente, están estas primarias que nos van a decir otras cosas. Lo fundamental es que la derecha comprende que no puede llevar dos candidatos o ir dividida las elecciones de noviembre, y que si lo hace, lo más probable es que incluso corra el riesgo de que se repita un escenario como el que tuvo en la región metropolitana. Y en esa situación ya saben lo que ocurre, es decir, que es muy probable que sea o pasen a segunda vuelta dos candidatos de lo que tú llamaste las oposiciones, y que en ese sentido me parece muy difícil que la convergencia con el Frente Amplio logren unidad. Uno, porque van a tener primarias y van a tener un compromiso con uno de los dos candidatos, Gabriel Boric o Jadwe, y por otro lado aparece esta posibilidad que han planteado los presidentes de los partidos de C, PS, PPD, de
ir con un candidato único en el sector, que podría ser, ya sabemos, Yanna Proboste, quien es la que ha tenido una mayor arremetida en los últimos días. Entonces, ese fenómeno es uno, y el que se está jugando y el que es fundamental para determinar quiénes son los postulantes. Por otro lado, tenemos el fenómeno más social, el que tiene que ver con todos los partidos y que también está repercutiendo, que es esta baja participación, 19,2, 19,6, 19,2, ahí hay cifras que no están claras, pero menos del 20% de participación, y que ha obligado rápidamente, una vez más, y con criterios quizás que muchas veces nos llevan al desastre, a retomar la posibilidad del voto obligatorio. Lo que estábamos por el voto obligatorio siempre, decíamos en el 2012 que una vez que lo hiciste, esto es como la gratuidad de Internet, es muy difícil volver a cobrar. Lo mismo ocurre acá, es decir, de qué manera van a proponerle a la ciudadanía que vaya a votar y cuál va a ser el castigo o los beneficios que van a dar, y ahí es donde se tienen que poner de acuerdo, y los tiempos para noviembre parecen ser muy cortos, porque hay reformas constitucionales, cambios que hacer que tienen que ver con el servicio electoral, la posibilidad de que la gente se desinscriba en los registros electorales. Ahí hay un elemento que vamos a ver, pero que al parecer, por lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados, por un tercio nomás que se opuso al voto obligatorio, debiera salir por lo menos esta primera parte rápido, pero después vamos a ver cómo se implementa y además cómo se controla. Una vez que le dijiste a la gente no es obligatorio ir a votar, retornar la voluntariedad tendría que ser con algo muy fuerte, un castigo o beneficio muy importantes, como ya sabemos que los castigos en este tipo de elementos o de votaciones, cuando son muchos millones de personas las que no van a votar, es prácticamente imposible ponerlos en práctica. Entonces, esas dos cosas son las que se están jugando. Obviamente que vamos a tener un periodo de partido. Después está otro elemento, Fernando, ahí que esta famosa lista del pueblo, que está en la duda, va a ser partido, no, han dicho que no, pero actúan como tal, y que podrían meter una cuña ahí, un ingrediente, porque sabemos que toda candidatura, toda discusión con las candidaturas presidenciales tienen un correlato que es la discusión por las listas. Sí. Y ahí en las listas, cuando no son únicas, generan dispersión de votos y también la posibilidad de perder. Entonces es fundamental que el próximo presidente tenga una compañía en el Parlamento importante, de lo contrario se le hace muy difícil gobernar, y sabemos que los próximos años van a ser tremendamente difíciles para cualquiera que llegue a la moneda desde el punto de vista social, económico, incluso todavía sanitario, y va a requerir apoyo. Entonces, a ver, Pancho, ahí llegó, vamos, contactemos también con Alberto Mayor. Ahora sí estás, Alberto, ¿me escuchas? Sí, estaba escuchando a Pancho. Estaba escuchando a Pancho. Hola, Alberto. Sí, te pregunto por lo mismo, Alberto, sobre cómo ves tú es toda esta etapa posterior a lo que fueron las elecciones de gobernadores regionales, donde empiezan ya, y lo habíamos de alguna manera dicho la semana pasada, creo que fuiste tú mismo que te dijo que después de estas cosas probablemente se desencadenaban nuevas variables, como por ejemplo esto que se hayan unido la DC, el PPD, el Partido Radical, en fin, para tener una candidatura, el Partido Socialista para tener una candidatura única, me parece interesante. Pero ¿qué tanto se espera de esto? Ya tomó forma en ese sentido. O sea, disculpa que estoy disfónico, pero bueno. Dale nomás. Yo creo que lo primero es que las crisis tienen un rasgo muy tradicional, y es que las medidas de corto plazo son contradictorias con las de largo plazo, y normalmente los actores están más o menos obligados a tomarlas de corto plazo, o al menos se sienten obligados a hacerlo. No obstante, a poco andar se revela que la medida a largo plazo probablemente habría sido mejor. En este contexto, el tener que deshacer todo lo que se avanzó por el lado de la ex concertación con las candidaturas que cada partido fue levantando para terminar en una candidatura común o en dos candidaturas como era originalmente, bueno, el tener que deshacer eso se lo están haciendo con cuidado, porque se dan cuenta de que esas medidas apresuradas que se tomaron en un momento más irreflexivamente, hoy día les podrían generar un problema mayor. Yo creo que el escenario en general después de la elección de gobernadores
se va revelando nuevamente muy poco propicio para la derecha. La derecha, ante el fantasma no de Karina Oliva, sino que fundamentalmente de Jadwe, fue a votar por Orrego. Y lo que produjo es un efecto que no se lo esperaban. El efecto es que aumentó considerablemente la probabilidad de que la segunda vuelta siguiente sea entre un candidato de centro izquierda y un candidato de izquierda. Sí. Entonces, el efecto que se empieza a producir, porque cuando uno migra los votos, la mayor parte uno dice, no, es que estos son votos de la ADC. La verdad es que no es así. Cuando la Concertación en su momento le entregó su votación, por ejemplo, a Giorgio Jackson en el Distrito 10, en la siguiente elección, él conservó la votación que tenía de la Concertación y sumó la del Frente Amplio, en el fondo, y sacó una votación espectacular, y no les devolvió nada, porque es lo lógico, si el votante no es un votante militante, los militantes son muy pocos, el votante ya votó por alguien, si le parece que lo hizo bien, lo apoya la siguiente vez y no hay ningún problema. Entonces la derecha, claro, hay una votación que está concentrada en ciertas comunas del rechazo, ya eso es otra historia, pero en el fondo se empieza a producir un clima que a nivel del largo plazo es bien interesante porque cambia las condiciones estructurales. Y con dos candidaturas fuertes, por ejemplo, Yarna Proboste, la centroizquierda, que normalmente además ella era considerada, si bien era del ala mucho más cercana a la izquierda, más una candidatura de izquierda fuerte, sea probablemente Jadwe o menos probable Boric, bueno, estamos en presencia de un escenario que modifica radicalmente la geografía y el mapa con el cual funcionamos habitualmente. Sí, ahora, ¿sabes tú? A mí me impresiona que no haya una mayor mirada a la forma, porque mira, queriéndolo o no queriéndolo, se buscó transformar la elección de segunda vuelta de la región metropolitana en una especie de casi duelo entre lo que podríamos denominar la época de la Concertación apoyada por la derecha con la izquierda genuina, verdadera, lo que tú quieras. Bueno, pero hay una situación que es todavía... nadie le ha metido mano en serio, digamos, y que yo me acuerdo el lunes, lo poco que alcancé a hablar, lo planteé, en el sentido de, si es que uno mira los números de la primera vuelta, ve que hay 4 candidatos de izquierda o izquierda dura incluso, Maltés, la Natalie Joañán, un señor Quilodrán y un señor Gutiérrez, que juntan un pozo entre ellos de cerca de algo así como 700.000 votos. Bueno, pero lo impresionante es que por cada persona de derecha, de Catalina Parot, por ejemplo, por cada persona de derecha que da un voto a Orrego, hay 4 o 5 votos de un pozo de izquierda que no van a votar o no votan por Orrego. O sea, con los votos de la izquierda que quedó fuera de la segunda vuelta, Karina Oliva tenía para arrasar Orrego. Y no pasó así. No pasó para nada así. No fueron a votar o decidieron, incluso algunos probablemente votar por Orrego. Orrego subió 120.000 votos y Karina subió 100.000 votos. Y tenía pero un pozo gigantesco de votos de las otras 4 candidaturas para que pudiera recibir Carolina Oliva. Y no pasó así. Entonces, alguien ahí en ese sector, cuando se habla ahora demasiado del compromiso, del testimonio, etcétera, debiera empezar a preguntarse, oye, si teníamos todo para ganar, ¿cómo puede ser que haya perdido con menos cantidad de votos que los que teníamos nosotros? Sí, bueno, ahí estuvo el intento de Karina Oliva de polarizar y convocar a ese voto, pero obviamente que no lo consiguió. Ahora, todavía tenemos que estudiar los votos, pero está claro que las comunas llamadas del rechazo se movilizaron y le dieron a Orrego esos 100.000 votos más. Le estaban faltando. 120.000 votos más le dieron. Exacto.
y no así a Karina Oliva. Ahora, hay que explicarlo por muchos factores también, estas cosas de las urgencias. Hay mucha gente que sintió que una candidatura de Comunes, Frente Amplio, con la de Orrego no se diferencia mucho. Bueno, es que eso es muy importante lo que estás diciendo, porque yo a lo que voy son los números. Si tú los pones en términos fríos y hago un ejercicio ridículo, pero que para los efectos prácticos sirve. No es un contrafactual básico, sino que un ejercicio. Si tú dices, si es que Orrego va a ser apoyado por la derecha y tú le sumas el total de los votos de la derecha de los candidatos de derecha y Karina Oliva va a ser apoyado por los 4 candidatos de izquierda que salieron y le sumas el total, Karina Oliva gana por 60.000 votos. Claro, pero para eso tenía que la candidatura que convocarlo de Oliva, convocarlo. Obvio. Y de alguna manera romper con el esquema del Frente Amplio que hoy de una forma u otra es percibido por esos sectores como sistemático o como dentro del sistema, llamémoslo así mejor. Entonces, por eso creo que no se moviliza. Pero además hay una serie de factores. Creo que la polarización que ella intenta lograr le espanta votos en un sector y no le atrae los votos en el otro, porque lo hizo tarde, porque lo hizo mal, porque quizás no pudo congregarlo de una manera eficiente. Creo que esa lectura del voto que tú haces es muy efectiva. No supo convocar a eso, porque yo creo que ese sector todavía percibe, estamos hablando del sector que es más antisistema, que está alejado, que fue a votar, no percibe al Frente Amplio en esa lógica, lo percibe más cercano hoy día a esta cuestión de los 30 años que a lo que pretendía con los cambios que planteaba ese sector el 18 de octubre. Además, también hay otro voto que es muy volátil, que hay un voto muy de alguna manera muy popular o cercano al populismo, con ciertas características especiales. También hay un voto muy mediático, que es el que consigue Maltés, que en elecciones como esta, luego cuando no tiene una razón de ser, no va a votar. Hay una serie de sensibilidades que uno tendría que analizar en ese voto, pero que en una elección distinta, donde vota más gente, donde obviamente vamos a tener en noviembre más del 45 o 50%, si es que no es obligatorio, de voto con otras características, y la segunda vuelta más reñida, no deberemos tener un escenario similar en la segunda vuelta al que tuvimos en la región metropolitana. Pero además, para salirnos también de Santiago, tenemos que analizar lo que ocurrió en regiones, donde la convergencia y los candidatos del Frente Amplio lograron en algunos casos duplicar la votación de su contrincante, que también es un fenómeno. Son menos votos porque no alcanzan a ser 1.100.000, pero es importante para entender qué está pasando en el resto del país también, y esa es la lectura que tiene que hacer hoy el gobierno y los partidos oficialistas. Alberto. Sí, mira, yo creo que hay varios factores. Hay uno que tiene que ver con lo que tú planteas en psicoanálisis se conoce como el narcisismo de la pequeña diferencia. En la izquierda es muy habitual que una diferencia, una de 200, sea suficiente para que una persona no apoye a otra. Sí. En la derecha normalmente eso es justamente al revés. Basta que haya una cosa en común, sobre todo si son intereses, para que se puede apoyar. Claro. Ese es un primer factor que hay que tener en consideración, y hay un aprendizaje político de los sectores, de amplios sectores de la izquierda que ahí hay que hacer. Ahora, en segundo lugar, hay también una cosa de decisiones políticas. O sea, hay un error, para mí es claro y con todas sus letras, hay un error de cómo se enfrentaron estas elecciones, a pesar de que les haya ido bien y a pesar de muchas cosas, por parte del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio, uno va y elige para las 5 o 10 elecciones que son más emblemáticas, elige las candidaturas que tienen más probabilidades de ganar. Buscas ganar, eso es obvio. Y sobre todo en esas emblemáticas, porque esas emblemáticas hacen ganar el clima. Muchas veces los partidos sacan el mismo o menos porcentaje, pero ganan 1 o 2 lugares emblemáticos, y eso cambia completamente la situación política.
La gobernación era una elección importante, la gobernación de la región metropolitana, por el centralismo, por una serie de razones, era una elección importante. Y estaba allí con cierta facilidad, porque además la derecha llevaba una candidatura débil, la DC llevaba una candidatura de alguien que en gestión y qué sé yo, tiene una experiencia importante, pero que como candidato nunca ha sido un buen candidato. Y por tanto, ya había un nombre en el Frente Amplio muy evidente, para que a menos que lo hubiesen guardado para senaturía o algo así, se entendía, pero que es Beatriz Sánchez. Sí. Entonces, cuesta entender que efectivamente se vaya con un nombre nuevo, que en la práctica son nombres que parten con un nivel de desconocimiento del 90%, para tener que ir a ganar una elección que es de potenciales millones de habitantes. Karina Alberto, la primera vuelta y tuvo una votación notable comparado con justamente los requisitos que tú dices que tenía. No era una persona muy conocida, salvo, por cierto, haber sido panelista en Radio La Clave, igual que usted, y en la barra como fanática, porque la Karina es fanática de la Universidad Católica, del fútbol. Pero salvo eso, lo digo en broma, tenía mucho menos probablemente visibilidad que otros candidatos, y sin embargo estuvo ahí a 30.000, 40.000 votos de Orrego en primera vuelta. No, claro, lo hizo muy bien, pero tu techo es mucho más pequeño. Eso se conoce, es algo bien habitual, sobre todo en elecciones donde hay segunda vuelta, donde después no solo necesitas que la gente te conozca, si necesitas que te conozcan mucho para que se motiven a ir a apoyarte, y además el Frente Amplio demostró errores durante el proceso. O sea, la primera semana Karina Lío estuvo perfecto, pero después de la primera semana ya empezó a flaquear. Boric criticó que se hubiese juntado con Maltés, la reunión con Maltés no se hace con mucho garbo, porque había justamente un mal clima para eso. Pero bueno, esto en política, el traspaso de voto es un rito importante, o sea, un rito importante, y claro, un rito importante, y fíjate que tiene estas cosas que, a ver, te lo voy a plantear. Hay un montón de señales que se han dado que alguien podría preguntarse, y me gustaría conversarlo con ustedes en los 4 minutos que quedan, que es, a ver, tenemos una cantidad de gente que va a votar de forma excepcional para tener o no constitución. Tenemos una segunda votación de constituyentes que también es bastante voluminosa, si bien menor que esa. Pero tenemos aquí donde uno de cada 5 posibles votantes, solamente uno va a votar. Entonces tú dices, a ver, y mira, y al primer día que si tú quisieras darlo, no es una causa, pero es una señal que la gente que probablemente ve. A mí me pareció bien sorprendente que el parlamentario Isacort se haya ido ahora a un cargo diplomático, dejando una vacante elegida. Es una cosa pequeña, si tú quieres, una gota más dentro del vaso, pero está lleno de señales que aparentemente las personas que son elegidas por los otros no tienen muchas ganas de representarlo y se van muy fácilmente a cargos públicos o a cargos privados más adelante, dejan en la mitad de sus cosas sus cargos para ver otros, llegan y son reemplazados por gente que nadie nominó o que nadie eligió. Ese tipo de cosas que cruza todos los partidos y cruza todos los gobiernos, es una cosa que yo, por ejemplo, me ha costado mucho encontrarla en otros partidos, en otros países, donde tú tienes, si que necesitas a alguien para la subsecretaría de algo, bueno, buscas a alguna persona idónea dentro del mundo político que es dentro de tu coalición de gobierno, pero no necesariamente vas a buscar un parlamentario y lo sacas para eso. Eso yo hace tiempo, yo no sé si se había dado, por lo menos que tenga recuerdo los últimos 20 años en la historia chilena, no sé si para antes pasó, pero lo hizo Isacort, además para reemplazar al embajador que estaba en la OEA, que se va a Países Bajos, una representación que hace 9 meses que estaba sin embajador, es decir, ¿cuál era el apuro? Pero además eso se entronca, Fernando, lo que estás diciendo, con estas solicitudes que ha hecho el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia a cada ministerio como para que vayan apurando su orden y
y la clarificación de sus documentos, cuentas, etcétera, para el traspaso del gobierno y el oficialismo en general, parece que tiró la esponja a 9 meses de marzo y a 5 de las elecciones, que eso para el sector es mucho más grave. Sí, los golpes han sido fuertes, en 4 seguidos. Sí, claro, obvio. Sí, está en el rincón hace rato y el round no termina, ¿no? Bueno, Alberto, tú, para terminar. Sí, yo creo que el ejemplo que tú das tiene dos aristas. Una es que evidentemente se perdió el respeto por ese tipo de transferencia y es parte del desgaste institucional que viene propiciado muchas veces por parte de la misma institucionalidad. Es un error en ese sentido. Pero lo de ISACOR yo creo que es más fuerte porque ni siquiera se va de ministro ni subsecretario. No podría imaginarse que al estar en un cargo ejecutivo podría sentir que tiene más posibilidades, sino que simplemente se va a un cargo que seguramente está pensando en su propia biografía, le puede servir para algo, le queda poco tiempo allí, pero le puede servir para algo, para cambiarse de país, para lo que sea, pero una relación con su propio currículum o con su propia biografía y no una relación con un proyecto político. Entonces ya estamos hablando de que cada uno está mirando por su cuenta para dónde va y los elementos agregados, los elementos de todo el proyecto político se van desvaneciendo. Exacto. O sea, a veces uno cuando llama a cuidar la democracia, piensa en un montón de cosas, piensa, por cierto, en los momentos de violencia, piensa, por cierto, en el autoritarismo, pero este tipo de señales, de cosas, si la gente no es estúpida, la gente entiende, mira, que debe tener poco valor el cargo de parlamentario elegido por la gente para que las personas se vayan de embajador y dejen el distrito y su representante votado a ver quién quiera que no fue elegido lo reemplace. ¿Cómo no va a haber más gente en la coalición para poder hacer esa pega de embajador en Países Bajos? O en la OEA, perdón. En la OEA. En la OEA, perdón, mucho más. Como dice Alberto, yo creo que está lleno de personas que quieren agregarle al currículum una pasadita por la OEA, sí, y no necesariamente están en el Congreso. Bueno, les quiero agradecer, Panchito, y también a ti, Alberto, cuídense, nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao, Fernando, gracias. Fernando, chao, nos vemos. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, la clave me escucha.